Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estos floreros. Los dos floreros están realizados con el mismo patrón. Para el pequeño he utilizado hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. He utilizado un ganchillo de un número más pequeño al que recomienda el fabricante del hilo para que la labor quede tiesa. Y por dentro tiene un círculo del cartón pegado a la base para que la base quede plana y rígida. Este florero tiene alrededor de 10 centímetros de la altura y 12 centímetros del diámetro. Y el florero grande está realizado con trapillo. He gastado alrededor de 2 conos del trapillo de medio kilo. El trapillo tiene grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 10 milímetros y he utilizado un ganchillo de 8 milímetros. Este florero tiene alrededor de 18 centímetros de la altura y 22 centímetros del diámetro. Dentro de los floreros podemos colocar un recipiente del cristal o de otro material para poner flores naturales. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. El extremo del anillo mágico vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Tres aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos, 8 aumentos. Este punto que nos queda es el punto deslizado. Este punto no se teje, saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. Empezamos siempre en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Un punto bajo y 2 aumentos y un aumento y 2 puntos bajos en el mismo punto. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento,
un punto, un aumento, nos queda el punto deslizado, saltamos este punto y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 4, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Dos puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo otras 6 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos por separado. Y para hacer un aumento hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. 3 puntos bajos por separado. Y 2 puntos bajos en el mismo punto. Y también repetimos el mismo motivo otras 6 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hilera número 6. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento. Pero para que no nos coincidan los aumentos, que vemos donde hay aumentos se forman los picos, así que vamos a dividir el motivo, la primera serie del motivo, en 2 partes. Empezamos con 2 puntos bajos y un aumento, pero luego repetimos el motivo completo de 4 puntos bajos y un aumento 7 veces y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Empezamos de 2 puntos bajos y terminamos con 2 puntos bajos, pero luego el motivo que repetimos durante la vuelta son 4 puntos bajos y un aumento. Entonces empezamos vuelta número 6, 2 puntos bajos por separado y un aumento. Ahora el motivo completo de 4 puntos bajos y un aumento, tenemos 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos otras 6 veces más, 4 puntos bajos, un aumento, 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 4 puntos bajos, un aumento. Y después de la última repetición nos quedan 2 puntos. Tejemos 2 puntos bajos para completar la primera serie. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. Vamos a hacer una vuelta más con los aumentos. Vuelta número 7. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos 5 puntos bajos por separado y ahora hacemos un aumento. 2 puntos bajos en el mismo sitio.
Repetimos el mismo motivo otras 7 veces más. Tenemos 7 vueltas y 56 puntos. La vuelta que acabamos de tejer es la última vuelta de la base. La vamos a cerrar de otra manera. Sacamos el ganchillo, lo pasamos por dentro del punto donde tenemos el marcador, cogemos el punto y lo pasamos, ajustamos el hilo y lo pasamos hacia el revés de la labor. Sacamos el marcador, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, vamos a tejer 3 vueltas en punto deslizado, que son vuelta número 8, 9 y 10. Todas las vueltas vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Deberíamos tejer 56 puntos deslizados. Terminamos la vuelta y ahora no vamos a cerrar estas vueltas, vamos a empezar directamente en el punto donde tenemos el marcador, pero también en la parte posterior del punto. Entonces, sacamos el marcador, volvemos a marcar el punto y continuamos. Empezamos vuelta número 9. La tejemos también en la parte posterior del punto. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta y hacemos una vuelta más en punto deslizado. Llegamos al punto anterior al marcador, lo sacamos, volvemos a colocarlo y tejemos vuelta número 10 de 56 puntos deslizados. Ahora vuelta número 11, vamos a tejer en punto bajo, pero también en la parte posterior de la vuelta anterior. Aquí subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos un punto bajo en cada punto deslizado de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 56 puntos bajos. Tejemos 56 puntos bajos y ahora sí cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. En la vuelta número 12 vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 8 puntos bajos y un aumento. Después de hacer la última serie del motivo, nos van a quedar 2 puntos bajos. Tejemos estos 2 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y empezamos de 8 puntos bajos. Tejemos el punto en el punto entero de la vuelta anterior. Cogemos las 2 hebras para tejer el punto bajo. Tenemos 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos y un aumento. Repetimos, 8 puntos.
y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 4 veces más, después tejemos 2 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 13, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, primero tejemos 2 puntos bajos, empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y ahora el motivo que vamos a repetir 6 veces es 9 puntos bajos y un aumento. Nueve puntos bajos, ahora tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el motivo de 9 puntos bajos y un aumento otras 5 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Después de hacer la vuelta número 13 deberíamos tener 68 puntos. Ahora vamos a tejer 5 vueltas sin aumentar, que son vueltas número 14, 15, 16, 17 y 18. En cada vuelta tenemos que tejer 68 puntos. Todas las vueltas empezamos de un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y el primer punto es importante tejer en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta anterior. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Después de tejer el último punto, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 19. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En esta vuelta vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 9 puntos bajos y una disminución. Después de la última repetición nos van a quedar 2 puntos, tejemos estos 2 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Entonces, el motivo que repetimos 6 veces es 9 puntos bajos y una disminución. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para disminuir un punto, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos, 9 puntos bajos, y una disminución. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos el mismo motivo otras 4 veces más. Después tejemos 2 puntos bajos que nos van a quedar, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 20, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En esta vuelta vamos a disminuir también 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 8 puntos bajos y una disminución, pero esta vuelta vamos a empezar de 2 puntos bajos. Empezamos con 2 puntos bajos y ahora empezamos el motivo. 8 puntos bajos, y una disminución. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. 8 puntos bajos, y una disminución.
Repetimos el mismo motivo otras 4 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 20 vueltas y 56 puntos bajos. En la vuelta número 21 vamos a disminuir 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 5 puntos bajos y una disminución. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y empezamos de 5 puntos bajos. Cinco puntos bajos y una disminución. Repetimos, 5 puntos bajos, y una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 6 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Después de hacer la vuelta número 21 deberíamos tener 48 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 8 vueltas en punto deslizado. En cada vuelta tenemos que tejer 48 puntos deslizados. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El punto deslizado vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta, pero en la parte posterior. Hacemos un punto deslizado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Hacemos 48 puntos deslizados y aquí vamos a continuar sin cerrar la vuelta. Sacamos el marcador, lo volvemos a colocar marcando el punto que tenemos en el ganchillo y empezamos directamente la siguiente vuelta, que es vuelta número 23. Todas estas vueltas tejemos en la parte posterior de la vuelta anterior. Y continuamos de esta manera hasta tejer en total 8 vueltas en punto deslizado, que son vueltas número 22 que ya la tenemos hecha, 23 que la tenemos empezada y nos quedan vuelta número 24, 25, 26, 27, 28 y 29. En la vuelta número 29 tejemos el último punto deslizado, llegamos al punto donde tenemos el marcador, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y vamos a tejer una vuelta en punto bajo. En cada punto deslizado tejemos un punto bajo. Así que en total deberíamos tejer 48 puntos bajos, pero seguimos trabajando en la parte posterior de la vuelta. Hacemos un punto bajo en cada punto deslizado de la vuelta anterior. Hacemos 48 puntos bajos y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 31 vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 7 puntos bajos y un aumento. El primer punto tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta anterior y tejemos 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos y un aumento. Esta vuelta ya tejemos en el punto entero,
de la vuelta anterior. Y un aumento. Repetimos 7 puntos bajos. Y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 4 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Terminamos la vuelta número 31 y ahora vamos a hacer una vuelta más en punto deslizado. Pero vamos a cambiar el sentido del trabajo. Giramos la labor. Podemos marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Y vamos a hacer un punto deslizado en cada punto bajo de la vuelta anterior. Ahora cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Pasamos la aguja por el punto donde tenemos el marcador. Y ahora por el último que hemos hecho en esta vuelta. Y escondemos el hilo. Recortamos un círculo como la parte de la base en un cartón, lo colocamos dentro y lo pegamos para que la base quede rígida. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.